El calor es energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando hay una diferencia de temperatura entre ellos. Si, por ejemplo, usted se acerca a un horno de una panadería que está encendido, pues entonces la temperatura del horno es mayor que la temperatura suya. En ese caso, fluye calor del horno hacia usted. Esa energía que fluye es el calor. Para eso se requiere que haya un cuerpo a más temperatura que otro. El calor tiene una unidad propia de medida que se llama la caloría. La caloría equivale, una caloría equivale al calor que se le debe suministrar a 1 gramo de agua para que su temperatura se eleve desde los 14.5 grados Celsius hasta los 15.5 grados Celsius. En vista de que el calor es una forma de energía, entonces hay que encontrar una equivalencia entre las unidades de calor, que son las calorías, y las unidades de energía en el sistema internacional, que son los Joule. A esta relación se le conoce con el nombre de equivalente mecánico del calor. Una caloría equivale a 4,186 Joule. Si se va a trabajar con 3 cifras decimales, entonces con 3 cifras significativas, diríamos que una caloría equivale a 4,19 Joule. Si se va a trabajar con 2 cifras significativas, el equivalente mecánico sería 4,2 Joule. O con una sola cifra significativa, entonces una caloría equivale a 4 Joule. ¿Cómo viaja el calor? Pues lo puede hacer a través de sólidos, en ese caso se llama conducción. O lo puede hacer a través de líquidos y gases, fluidos, en ese caso se llama convección, o lo puede hacer en el vacío y a eso se le llama radiación. Por ejemplo, si usted acerca una cuchara a la llama, entonces al cabo de un tiempo notará que la temperatura en su mano se eleva. ¿Por qué? Porque viajó calor a través de la cuchara. Ese sería un ejemplo de conducción. Calor viajando a través de un sólido que es la cuchara. Pero si usted está en una piscina y está nadando, seguramente usted va a notar que su temperatura disminuye, es decir, usted se enfría. ¿Por qué? Porque usted le cedió calor al medio a través del agua. En ese caso, el calor que fluyó de su cuerpo hacia el medio lo hizo a través del agua. Entonces tendríamos un ejemplo de convección. Un ejemplo de radiación puede ser la energía que nos llega a través del Sol. El Sol es un cuerpo que tiene más temperatura que la Tierra, entonces en este esquema diríamos que fluye calor del Sol hacia la Tierra, y en vista de que no hay ningún objeto material entre el Sol y la Tierra, pues el Sol fluyó en el vacío. A eso le llamamos radiación. Cuando la energía viaja en el vacío, a eso le llamamos radiación. Aquí es bueno precisar que los colores claros reflejan la radiación. Es decir, cuando la radiación llega a un objeto y él está pintado con un color claro, entonces la radiación como que rebota en el objeto, refleja. Los objetos de color claro no absorben la radiación. Por eso normalmente las paredes son blancas para que no absorban la radiación y entonces no se calienten. Si estuviéramos en un clima frío, probablemente esta pared sería de un color oscuro. Los colores oscuros absorben la radiación y se calientan. En un clima frío, yo necesitaría que esta pared fuera muy calurosa, entonces no estaría pintada de blanco, ¿sí? Las camisas negras, por ejemplo, le suelen picar a uno. ¿Por qué? Porque como son oscuras, absorben mucha radiación. En cambio, normalmente los uniformes de los escolares son de camisa blanca o de buzo blanco para que no absorban la radiación y no se calienten, no aumenten la temperatura.
Este sería un ejemplo de radiación. Bueno, para medir necesitamos fórmulas. Hay dos cantidades físicas importantes. La capacidad térmica, que se representa con C mayúscula, se obtiene dividiendo el calor entre el intervalo de temperaturas. Y el calor específico se obtiene dividiendo la capacidad térmica entre la masa del cuerpo y se representa con la letra C minúscula. De estas dos cantidades, la más importante es el calor específico, ya que es propio de cada material. Entonces hay unas tablas de calores específicos y uno puede tener cuál es el calor específico del hierro, del agua, del aluminio, de la plata. Y eso es importante para saber en qué condiciones se puede usar ese material, si se quiere que se caliente o si quiere que no se caliente. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del agua, el calor específico es de 1 caloría por gramo por grado Celsius. Vamos a ver ejemplos sobre la aplicación de estas cantidades. El primer ejemplo dice, 100 gramos de hierro absorben 110 calorías, elevando su temperatura de 50 grados Celsius a 60 grados Celsius. Determinar la capacidad térmica y el calor específico del cuerpo. Entonces, si vamos a utilizar la fórmula de la capacidad térmica, es calor sobre el intervalo de temperatura. El calor que absorbió el cuerpo, dice aquí, 110 calorías. Y el intervalo de temperatura que hay de 50 grados Celsius a 60 grados Celsius, pues es 10 grados Celsius. Un intervalo siempre se determina restando la cantidad final menos la cantidad inicial. 60 grados Celsius menos 50 grados Celsius daría 10 grados Celsius. Eso sería el intervalo de temperatura o incremento de temperatura. En esta operación podemos cancelar 0 con 0, entonces nos quedaría 11 dividido 1, pues da 11, y la unidad es caloría por grado Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese cuerpo absorbe 11 calorías cada que sube su temperatura 1 grado Celsius. O sea que cuando pasó de 50 a 51 grados Celsius absorbió 11 calorías. Luego de 51 grados Celsius a 52 grados Celsius absorbió otras 11 calorías. Y así, cada que absorbía 11 calorías incrementaba su temperatura 10 grados Celsius. Como hizo esto 10 veces, de 50 a 60 hizo esto 10 veces, entonces por eso absorbió 110 calorías. Esa sería la interpretación física de este resultado matemático. Para hallar el calor específico del hierro, entonces utilizamos esta fórmula, que es la capacidad térmica que acabamos de hallar, dividida la masa que la da el problema, 100 gramos. Entonces tenemos que dividir 11 calorías por grado Celsius entre 100 gramos. Para dividir entre 100 corremos la coma 2 veces a la izquierda. En este caso no se ve la coma, es porque está al final. Si la corro una vez a la izquierda daría 1,1. Si la corro otra vez a la izquierda tengo que anteponer un 0, me quedaría 0,11. Con las unidades se haría lo siguiente. Este gramo es como si estuviera dividido entre 1. Entonces multiplico extremo con extremo. Caloría por 1 da caloría. Y luego multiplico las cantidades que quedan en medio. Grado Celsius por gramo, grado Celsius. ¿Qué significa que el calor específico del hierro sea 0,11 calorías por gramo por grado Celsius? Significa que hay que hacer llegar 0,11 calorías a cada gramo de hierro para que su temperatura se eleve 1 grado Celsius a cada gramo de hierro. De estas cantidades existen unas tablas, ¿sí?, con los calores específicos, y si se requiere, pues se puede consultar a través de un libro o a través de una página cuál es el calor específico de una sustancia. Si estas dos cantidades se unen en una sola fórmula, entonces vamos a obtener esta fórmula. El proceso es el siguiente. El calor específico, C minúscula, es la capacidad térmica dividida la masa.
escribimos esta fórmula aquí y reemplazamos esta C mayúscula. C mayúscula es Q sobre delta T, entonces en esta C mayúscula la reemplazamos por Q sobre delta T y esta M la colocamos aquí. Nuevamente nos imaginamos que debajo de esta M hay un 1 y entonces multiplicamos extremo con extremo, calor por 1 daría calor Q y M por delta T pues da M por delta T. Hago una corrección, aquí es delta de T. Estas dos cantidades que están dividiendo pasarían acá a multiplicar, entonces quedaría M por C por delta T igual a Q, que es lo que dice esta fórmula, M por C por delta T igual a Q. ¿Sí? Se copia la Q a la izquierda porque es la variable que está despejada, o sea, la que está sola. Como un ejemplo de aplicación de esta fórmula tenemos esta situación. ¿Cuántas calorías liberan 10 gramos de agua al enfriarse de 50 grados Celsius a 30 grados Celsius? ¿Cuántas calorías? Se está preguntando calor. Entonces vamos a la fórmula de calor. Igual a M, masa. Aquí nos dice 10 gramos de agua. Entonces esta M son estos 10 gramos. Como dice agua, entonces consultamos en una tabla de calores específicos. Y el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius. Eso sería esta C, ¿sí? Por delta de T. Si el agua pasó de 50 a 30, es porque 50 es la temperatura inicial y 30 es la temperatura final. Entonces restamos siempre en ese orden, final menos inicial, 30 menos 50 da menos 20. O sea que el incremento de temperatura fue de menos 20 grados Celsius. Más por menos, pues va a dar menos. 10 por 1 por 20, pues va a dar 200. Estos gramos se cancelan con estos gramos. Este grado Celsius se cancela con este grado Celsius y nos queda como unidad calorías porque estábamos hallando un calor. Entonces diríamos que el agua liberó 200 calorías, ¿sí? Que el agua perdió 200 calorías, eso quiere decir este menos. Cuando un cuerpo absorbe calor, como en el primer ejemplo, entonces ese calor da positivo, ¿sí? Por eso se hablaba de que absorbió 110 calorías. Cuando un cuerpo cede calor, o sea, cuando el calor sale del cuerpo, cuando lo libera, entonces ese calor suele ser negativo y eso es lo que estamos encontrando con este cálculo.